Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Este es Juan el Bautista hablando. Él os bautizará en Espíritu Santo y Miren, amados, como creyentes estamos llamados a hacer algo más que ir todos los domingos en la mañana a la iglesia, seguir unos rituales prescritos. Todo eso es importante. Es importante que usted venga a la casa del Señor los domingos, los miércoles y los viernes. Es importante que usted adore al Señor. Es importante que usted entregue sus diezmos y sus ofrendas. No debemos ignorarlo, pero debería llevarnos a tener el anhelo cada día de recibir ese bautismo de fuego. Mire, en Juan capítulo 17, los versículos 17 al 23, Jesús le pidió al Señor antes de ascender que nos santificara y nos hiciera uno para que manifestáramos su gloria en la tierra. Y dice la Escritura: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, mire qué tremendo, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también, como también me has amado a mí. Gloria al Señor. Permítame recordarle una escritura que se encuentra en Daniel capítulo 3, los versículos 20 al 27, para recordarle cómo en la escritura se establece que Sadrach, Mesach y Abednego pasaron por un fuego. Mi amado, como ellos pasaron por el fuego y salieron de allí sin que sus vestimentas, dice la escritura, no lo digo yo, salieron sin olor a humo, es necesario que usted y yo pasemos por el Espíritu Santo y el bautismo del fuego, y saldremos de ese lugar, aleluya, sin olor a fuego. Y es que todos quieren disfrutar de la gloria de Dios, pero no todos quieren pasar por el fuego, aleluya. Y para disfrutar la gloria de Dios, usted y yo tenemos que ser alcanzados por ese fuego, aleluya. Como el pueblo de Israel, que durante el día lo dirigía una columna una nube en forma de columna, y en la noche una columna de fuego. Usted y yo tenemos que ser dirigidos por el fuego purificador del Espíritu Santo. Eso nos da intimidad con Dios. Y usted y yo, en la época en que estamos llamados a vivir, necesitamos la intimidad con Dios. Necesitamos una iglesia que se levante, que no permanezca callada ante las cosas que están sucediendo. Mira, hermanos, las cosas no van a mejorar. ¿Usted sabía eso? Las cosas no van a mejorar. Las escrituras se están cumpliendo. Nuestros ojos están viendo los tiempos proféticos que fueron declarados en la palabra. Pero porque aún la escritura se esté cumpliendo, usted y yo somos llamados como iglesia a ponernos de pie y hacerle saber a ese mundo que está allá afuera que hay un pueblo cristiano que tiene valores y convicciones
convicciones morales y se pone en pie y dice, esto no es correcto, esto no se puede hacer. Aleluya. Pero usted y yo estamos llamados a ser asertivos, a decir la verdad como es debida. Lo que es pecado, mis amados, sigue siendo pecado. Y la iglesia no puede tolerar el pecado. Mire, mis amados, nosotros tenemos que permitirle al Espíritu de Dios que ministre en nuestras vidas y el poder de su presencia vaya cambiando nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos para parecernos más al Señor. Ese es el fin de nuestro caminar con Dios. Esa es la meta nuestra como creyentes, parecernos a Jesús. Sé que no es fácil, mis amados. Usted le tiene que permitir al Espíritu de Dios que ministre en su vida. Usted tiene que permitir que el fuego del bautismo del Espíritu Santo entre en usted y devore todas las impurezas que hay en usted y que saque todos los residuos de lo que no le agrada al Señor para que la gloria de Dios sea manifiesta en nuestras vidas. Voy a mencionar 4 puntos de cómo ese fuego ministra nuestras vidas. Número 1, el fuego de Dios es purificador. Hebreos capítulo 12, versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aleluya. Dios desea consumir en nuestras vidas todo lo que no le produzca gloria a su nombre. Y usted y yo tenemos que permitirle al Espíritu Santo, porque lo más grandioso de este Dios al cual usted y yo servimos es que es un Dios caballeroso. Él entra si usted y yo le damos la oportunidad. Él trabaja si usted le permite, aleluya, trabajar. Él es un maestro. Él nos revela, Él nos habla a nuestra mente y a nuestro corazón y nos dice las áreas en las cuales tenemos que cambiar, pero somos tú y yo los que le damos el permiso y la oportunidad al Espíritu Santo de que trabaje en nuestras mentes. Aleluya. Todos necesitamos de ese fuego purificador. Malaquías capítulo 3 versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente dice, pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar de cara a cara cuando Él aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina un metal o como un jabón fuerte. El Espíritu Santo de Dios, ¿qué significa con eso? Significa que el Espíritu Santo de Dios trabajará con nosotros, cambiará nuestras actitudes, cambiará nuestros deseos, cambiará nuestras maneras, cambiará nuestros pensamientos, cambiará nuestras conversaciones. Y los que atraviesan por el fuego, en lugar de salir corriendo, si permanecen en el fuego abrasador de su presencia, cuando usted salga de ahí, usted va a manifestar la gloria del Dios viviente. Aleluya, denle ese aplauso fuerte al Señor. Mire, amado, no tenemos que ir a la cruz físicamente para ser clavados como fue Jesús por nuestros pecados. Pero en Marcos capítulo 8 versículo 34 en la Nueva Traducción Viviente, Jesús nos dijo que cada cristiano debe tomar su cruz y seguirle. Y usted dirá, pero ¿qué es lo que el Señor quiso decir? Mire, la revelación es clara. Él lo que quiso decirle a usted es que usted, para seguirle a Él, tiene que dejar de lado la vida egoísta que usted lleva y concentrarse en el Señor. Dice la palabra, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme.
nosotros somos llamados a andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Fuimos llamados a vivir en el Espíritu según Dios. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 6 dice, por esta razón la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Y usted y yo fuimos llamados a vivir la vida del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 9 establece, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y es necesario, iglesia, que nosotros nos alejemos de toda carnalidad y que la gente allá afuera vea una iglesia poderosa en el Señor. Esto es más que una decisión. Se necesita la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas para que haya un cambio. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El Espíritu Santo actúa en nosotros por medio de la palabra del Señor. Biblia, oración y ayuno. Sin esas tres herramientas, mis amados, usted no puede perseverar en el Señor. La palabra de Dios, la que interviene en nuestro espíritu. Dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que penetra hasta las coyunturas, hasta lo más interno de nuestro ser y hace lo que Dios tiene que hacer. Mire cómo dice esta porción en Nueva Traducción Viviente. En Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación, y mire que duelen las articulaciones, y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y los deseos más íntimos. Cuando usted permite que la palabra de Dios ministre, Dios va a ir revelándose a usted. ¿Cómo permitimos este bautismo del Espíritu Santo? Dice el segundo punto mío es espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, repítalo conmigo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Amados, usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es nuestro cuerpo? El cuerpo es el vehículo para que nuestro espíritu y el alma vivan eternamente. Por eso cuando nosotros morimos, decimos que lo que está en el cofre es solamente un cofre que tenía lo que somos, porque usted y yo no somos esto. Yo puedo tener un accidente y desfigurarme y Rosemary no termina ahí. Rosemary sigue siendo el ser interno que hay en mí, mis comportamientos, mis actitudes, la forma en que procedo con los demás, la forma en que yo me desenvuelvo. Y usted tiene que dejarle al Señor que trabaje en esas tres áreas, espíritu, alma y cuerpo, porque el corazón es el centro de nuestro ser y ahí es donde Él empieza a trabajar para purificar nuestra mente. La mente nos dice lo que nosotros pensamos, mi amado, no lo que Dios piensa. El Espíritu Santo trabaja para cambiar eso. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, dice que cuando usted y yo conocemos al Señor, tenemos la mente de Cristo. Y entonces nuestros pensamientos van cambiando. Aleluya. ¿Cómo se logra esto? Comience a hacer el buen hábito de estudiar la palabra del Señor. Nosotros tenemos que someter nuestro espíritu, alma y cuerpo al Señor, porque las emociones nos controlan y las emociones tienen que ser controladas por el Espíritu de Dios, porque si no tenemos emociones sanas, podemos cometer errores. De acuerdo al Salmo 7:9, dice la Escritura en Reina Valera: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Él
trabaja en nosotros porque nosotros los cristianos estamos llamados a responder no por nuestras emociones, sino por el Espíritu de Dios en nosotros. Tenemos que dejar que Dios trabaje en nosotros. La otra forma en de espíritu, alma y cuerpo, nuestra voluntad, tenemos que dejársela al Señor. Dios es un Dios de libre albedrío, no nos fuerza a nosotros a hacer lo que Él quisiera que hacemos. Nosotros tenemos que tomar la decisión final. Él nos muestra qué hacer. Dice la palabra en Jeremías capítulo 29 versículo 11 que los planes de Dios para nuestra vida son de bien. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de las enfermedades, cuando nosotros nos concentramos en que todo obra para bien a los que Dios aman, glorificamos a Dios en medio de la situación. Aleluya. Y reconocemos que Dios al final tiene un plan para nosotros. Recuérdese siempre eso. Dios tiene un plan. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Descanse. Descanse en Dios. Tercero, sea guiado por Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo no dijo que los deseos de la carne iban a morir. Hello, ojalá hubiera sido así, y que no existirían más para los hijos de Dios, que nosotros nos íbamos a convertir y que inmediatamente todos los deseos de la carne se iban a ir. No, Él nos dijo que ellos iban a permanecer ahí, pero nosotros podríamos vencerlos si tomábamos la determinación de andar en el Espíritu Santo. Es necesario y es menester que los creyentes seamos guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios, cuando usted aceptó a Jesús como su Salvador, vino dentro de su ser y hizo morada en usted. Los espíritus que habían dentro de usted, dice la Escritura, que fueron sacados de ahí y que el Espíritu de Dios mora en usted. Y el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos. Utilice la ayuda del Espíritu. Agárrese de su mano para seguir hacia adelante. El último punto, el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Muchos lo sabemos de memoria. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la Escritura que contra tales cosas no hay ley. Miren cómo dice en la Nueva Traducción Viviente. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y dice la Escritura que no hay leyes contra todas esas cosas. Este pasaje describe la clase de fruto. No de frutos, es un fruto que tiene diversificaciones que usted y yo tenemos que tener en nuestras vidas. Dice la palabra en Juan capítulo 15 versículo 8, Jesús cuando le hablaba a sus discípulos le decía: yo me glorifico, yo soy glorificado cuando mis hijos dan fruto. Dice la palabra que los árboles son conocidos por el fruto. ¿Por qué clase de fruto te están conociendo a ti, iglesia? Dice Mateo capítulo 7, versículos 15 al 16. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Iglesia, ¿cuántas veces el Señor nos tiene que decir esto? Es necesario que la iglesia comience a manifestar el fruto del Espíritu en su vida. Es necesario que el amor, que es la base de esos frutos, sea evidente en nuestras vidas. Como creyentes, mis amados, nosotros seremos conocidos por la forma en que usted y yo nos conducimos. El verdadero creyente es el que conoce esta Escritura y la vive.
Ese es el verdadero creyente. El efecto de transformación no se valora en el conocimiento. El efecto de transformación se valora en la forma en que tú y yo vivamos. Y es necesario que como pueblo del Señor comencemos a vivir como es debido. Ser cristiano dentro de estas cuatro paredes es bien fácil. Ser cristiano allá afuera es donde es verdad. Aleluya. Es allá. Es en nuestra casa, con los que viven con nosotros, con nuestros hijos, los que de verdad pueden dar testimonio de que somos cristianos. Por eso me gusta ese hijo y esa esposa de Proverbios 31 que nosotros declaramos. Porque ellos dicen, se levantan sus hijos y su esposa y la declaran que esa mujer tenía que vivir en su casa lo que ella decía que creía. Es necesario, iglesia, que usted y yo, en vez de pegar un sticker en un carro, no lo critico, pero si usted lo va a pegar, viva conforme a la Escritura. Podemos hacer todas estas cosas y aún no tener fruto en nuestras vidas. Debemos estar más interesados en el fruto de Jesús en nuestras vidas, porque Él está interesado que usted y yo modelemos su nombre, que la gente vea a Jesús allá afuera en la forma en que usted y yo somos. Es para eso que Él envió al Espíritu Santo, para que nos bautizara con el Espíritu Santo y el fuego transformador de su presencia. Examine su fruto regularmente. Autoevalúese. ¿Cómo estoy yo comportándome? Señor, ¿qué es lo que yo tengo dañado, que tengo que sacar de mi corazón para dejar que tu Espíritu Santo trabaje en mí? Cualquiera que tenga al Espíritu Santo dentro de sí puede producir el fruto de la presencia del Señor. ¿Qué fruto estoy hablando? Amor, gozo, que es alegría a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Usted no sabe la cruz que lleva la gente, muchas veces en silencio. Paz, paciencia, benignidad, sea amable en el trato, bondad, fe, mansedumbre. Los cristianos somos agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero somos llamados a vivir vidas humildes y a tener dominio propio. Como dice Juan capítulo 15 versículo 4, ninguna rama puede producir fruto por sí misma. Para producir fruto, usted tiene que estar pegado a la vid, que es el Señor. Necesitamos más que nunca vivir en la presencia del Señor, mis amados. Necesitamos. Como la planta necesita luz para crecer, usted y yo necesitamos la luz del Hijo de Dios en nuestras vidas para crecer. Así como las plantas necesitan ser mojadas o regadas por el agua, nuestras vidas tienen que ser mojadas por la presencia del Espíritu de Dios. Si seguimos el plan prescrito por el Señor, seremos plantados, arraigados y cimentados en Dios. Y los vientos fuertes que se aproximan no nos podrán mover del escondedero que es nuestro Dios. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.